Entonces hay algo que hoy vamos a ver el día de hoy que se llaman razones trigonométricas. Es algo muy importante en trigonometría y la gente que alcanzó a ver décimo de ustedes se va a dar cuenta que se van a acordar porque es muy memorable en trigonometría porque es un tema que se utiliza demasiado. Razones trigonométricas. Dime. Profe, qué pena. Los talleres que nosotros le mandamos a merced, ¿nos manda alguna corrección o algo así? Corrección no, yo te mando la nota, sino que no hay calificación. Eso. ¿Y no nos manda a corregir algo o algo así? No. No, yo no te mando a corregir. Ok. Por eso les doy una semana para que lo hagan. Y por eso yo hago Ay. el clase. Ok, El profe. mismo taller, Gracias. ustedes han visto que del mismo taller yo saco los ejemplos. Por ejemplo, hoy, el primer ejercicio de la clase del taller yo lo hago. Entonces, por eso es que yo no mando a corregir nada, porque imagínate, si son 100, hasta que vuelva otra vez y mande a corregir, por eso es que yo me cubro en salud y hago algunos ejercicios del taller para que ustedes tomen de ejemplo y sepan cómo se hace el taller. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, siempre que tú tengas una duda con respecto al taller, mira los videos de la clase. Ahí van a estar ejercicios muy similares del taller. ¿Listo? Perfecto. Listo. Como les estaba diciendo, el tema que vamos a ver hoy se llama razones trigonométricas. Pero ¿para qué se sacan las razones trigonométricas? Es la pregunta del millón. ¿A quiénes se les sacan las razones trigonométricas? Eso en trigonometría, ¿en dónde se utiliza? ¿En dónde se utilizan las razones trigonométricas? En triángulos de tipo rectángulos. O sea, las razones trigonométricas se sacan a los dos ángulos agudos de los triángulos rectángulos. ¿Listo? Ahí. Inspiren. Listo. Las razones trigonométricas se sacan a los triángulos rectángulos. A los triángulos rectángulos. ¿Quién me dice, por favor, qué es un triángulo rectángulo? Los que tienen, ¿qué? ¿Un ángulo de dónde? ¿Lo saben? Los que tienen un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. De 90 grados. Y se le sacan a los dos ángulos agudos. Que en este sería los ángulos agudos. Realmente a esos dos ángulos agudos son los que se le sacan las razones trigonométricas. Se le sacan a los triángulos rectángulos. Realmente se le sacan a los dos ángulos agudos. Los ángulos agudos. En este caso, esos dos ángulos agudos los vamos a llamar alfa y beta. Los vamos a llamar alfa y beta. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero, porque ahorita, ¿cómo así que alfa? ¿Cómo así que beta? Acuérdense que yo les dije que los ángulos también se les llaman con letras griegas. Alfa es A en griego, una A, y beta es una B. Entonces, primero que todo, vamos a contextualizar qué es un triángulo rectángulo. Acuérdense que primero préstenme atención. A mí no me interesa que copien tanto. Igual yo no les reviso apuntes. Préstenme atención. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a visualizar qué es un triángulo rectángulo. Acordarnos qué es un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Es un triángulo, lógicamente, tri significa que tiene tres lados. Está compuesto por tres líneas. ¿Listo? Triángulos. Aquí tiene tres líneas. ¿Listo? Se le denomina triángulo rectángulo porque si ven que aquí tiene tres, este ángulo, este triángulo tiene tres lados. Uno que se llama hipotenusa, o sea, esta línea de acá se le llama hipotenusa, ya les digo por qué. Hipotenusa. Esta línea de acá se le llama cateto. A la línea de acá, se le llama cateto. Ya les digo que adyacente. Todavía no. Cálmese, carro. ¿Cómo le tomamos apuntes a eso? Todavía no, ala, todavía no. De verdad, a mí me interesa más que copien. Ustedes pueden tomar apuntes ahorita, no se preocupen. Que copien, no, que presten atención. Mire, ya estoy hablando al revés. Ah, sí, profe, no lo entendía. No, porque es que usted me enreda haciéndome 10 veces la misma pregunta. De verdad, prestenme atención. Listo.
esta línea se llama cateto, esta línea se llama hipotenusa y esta línea se llama también cateto. O sea, ¿cuántas líneas tiene? ¿Me pueden decir, por favor? Ahora sí. ¿Cuántas líneas tiene? Que se le llaman lados. Tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados. Y el lado más largo, ahorita les explico, les escribo el concepto, el lado más largo se le llama hipotenusa y los otros 2 lados se llaman catetos. ¿Hasta ahí bien? 3 líneas, 3 lados, hipotenusa y 2 catetos. Súper hasta ahí, ¿cierto? Ahora, pero también ese triángulo rectángulo tiene 3 ángulos. Un ángulo por acá. Esperen, le coloco colorcito. Un ángulo por acá. Un ángulo por acá. Y el ángulo que lo hace triángulo rectángulo, que es un ángulo de 90 grados, que son 2 líneas así. Esto significa, la referencia siempre la vemos en nuestro entorno. Ay, haga un ángulo de 90, significa 2 líneas en donde esta partecita de acá, donde estoy el dedo, generan un ángulo de 90 grados. O sea, 2 líneas perpendiculares generan un ángulo de 90 grados. Esta línea de acá, esperen, le voy a colocar, este cuadrito de acá como tal, porque también se representa como un cuadrito, es un ángulo de 90 grados. Ahí me está diciendo que es un ángulo de 90 grados. Si ustedes ven ese cuadrito, sin necesidad de colocar 90 grados, saben que ese ángulo es de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo, porque genera un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Repito, contextualicemos. Tenemos un triángulo. A eso le vamos a sacar las razones trigonométricas que ustedes no saben ni siquiera de qué se tratan todavía. Pero saben que es un triángulo rectángulo a lo que yo le saco las razones trigonométricas. ¿Y por qué sé que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90. Ya, pare de contar. ¿Y qué más? Que ese triángulo tiene 3 lados. Tiene un lado que se llama hipotenusa, que ahorita les explico el concepto. 2 lados que se llaman catetos. Ahorita les explico el concepto. Entonces, y les dije que ese triángulo, el cuadrito representa 90 grados. Estos 2 ángulos que sobran, a esos 2 ángulos agudos es lo que nosotros le vamos a sacar las razones trigonométricas. O sea que aquí yo voy a poner alfa. No, me van a hacer por favor el mamarracho de alfa bien hecho, porque ustedes distorsionan las letras griegas. ¿Qué significa distorsionan las letras griegas? Que las escriben horribles. ¿Listo? Así como viene. Acercamiento de cómo viene la letra griega, así viene la letra griega. Eso es alfa en griego. Realmente es. ¿Listo? Y este ángulo de acá abajito se llama beta. Listo. Listo. Entonces, repito y voy a contextualizar otra vez. Tenemos las razones trigonométricas que todavía no sabemos qué son, pero sabemos que van dirigidas a este tipo de triángulos que es de 90 grados. También sabemos que tiene 3 lados, que es hipotenusa, cateto y cateto. Y adicionalmente a eso tiene 3 ángulos, que un ángulo de ellos es de 90 grados, que por eso se le llama rectángulo, y adicionalmente a eso tiene 2 ángulos agudos, que les vamos a llamar alfa y beta. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, profe. Bueno, sigo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, tan chistositos y tan grandes, Ala. Profe, entonces, tenemos, dime. Perdón, ¿la B significa qué? Beta. O Beta. Venga, lo escribo. Venga, lo escribo. Porque es que la verdad. Beta, alfa y beta, ¿sí? Sí, alfa y beta. Este se llama, realmente es así, como se escribe. Alfa. Pero la verdad, uno como es colombiano, escribe alfa y ya. Pues sí. Realmente se escribe alfa de esa manera. No como alfa, como uno lo pronuncia, sino que uno es colombiano y escribe alfa. Así. Y el otro es beta. Ese sí se escribe beta normal. Así. ¿Listo? Y esas son las 2 letras griegas. ¿Qué representan eso? 2 ángulos, nada más, un ángulo. Esos ángulos que ustedes trazaron iniciando el semestre, 35 grados, 45 grados, eso es lo que representa. O sea, yo puedo cambiar esto, un ángulo agudo, se me olvidó decirles, un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo puede medir, no sé, 30 grados, 45 grados, 47 grados, no superior a 90 grados. Por eso se le llama ángulo agudo. Un ángulo agudo es cuando un ángulo no pasa de 90 grados. Entonces,
pero igual no vamos a tener esos valores. Lo único que estoy diciendo es que estos dos ángulos agudos están representados por esta letra alfa y por esta letra beta, y ya. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar al concepto. ¿Cuál es el concepto? Cateto hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo. Siempre es el lado más largo. Y básicamente, para que de manera visual lo vean, es el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados o en la diagonal, para que lo entiendan más fácil. La diagonal siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? La hipotenusa es el lado más largo. Es el lado más largo. O el lado opuesto al ángulo de 90. O el lado opuesto al ángulo de 90. De 90 grados. ¿Listo? Ahora vamos al concepto que decía el joven al principio de la clase. Cateto opuesto y cateto adyacente. Esto es muy importante reconocerlo. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y dirán ustedes, ¿y eso cómo se come, profe? Muy sencillo. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. O sea, el lado que está al frente. Ahorita les explico con un ejemplo. El lado opuesto al ángulo. Al ángulo. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado que está al pie del ángulo, que no es la hipotenusa. Ya les digo qué significa. El lado que está, ¿será que escribieron en el grupo? El lado que está al pie del ángulo que no es la hipotenusa. Que no es la hipotenusa. Profe, ¿esa es el lado más largo o más largo? Espera, más. Sino que el mar se me fue, es extenso. Es el lado más largo. Listo. Por favor, copian hasta ahí. Si me hacen el grabación. Bueno, entonces, me van a prestar mucha atención, por favor. Díganme, por favor, cuáles son los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? A, B y C, profe. No, esos no son los ángulos. Alfa y beta. Alfa, ¿y cuál es el otro, jovencita? Beta. Beta, excelente. Alfa y beta. Entonces aquí voy a escribir alfa, por aquí, por aquí. Esos son los dos ángulos. Yo les dije, las razones trigonométricas se le sacan a esos dos ángulos agudos. Realmente son tres ángulos, porque el de 90, este cosito de acá sería el ángulo de 90, pero ese no se tiene en cuenta, porque ese es el triángulo rectángulo. Eso es lo que forma un triángulo rectángulo. O sea, eso es, como tal, el ángulo de 90 no se tiene en cuenta para sacar las razones trigonométricas. Solo el ángulo de alfa y el ángulo de beta. ¿Hasta ahí bien? O sea, ¿qué razones trigonométricas vemos? Alfa y beta. Hasta ahí bien. Alfa y beta. Aquí lo voy a colocar en colorcitos para que ustedes lo vean súper claro. Listo. Siempre se le sacan las razones trigonométricas a estos dos ángulos. A alfa y a beta. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son los lados? Díganme cuáles son los lados. ¿Cuáles serían los lados? A, B y C. No. Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Todavía no, ustedes les estoy enseñando a caminar y ya están volando, ala. No, eso no, todavía no. No, conteste lo que le preguntan. ¿Cuáles son los lados? 12, 13, 5. Gracias, señorita. 12, 13 y 5. 12, 13. 12 y 13, esos son los lados. Ahora sí, pregunto. Vamos a definir. Ya sabemos que los lados son 12, 13 y 5. No sabemos de qué son, pero son 12, 13 y 5. Ahora sí, vamos a definir cuál es la hipotenusa con esos lados, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, vamos a definir primero eso. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Y en este caso, estamos hablando de qué ángulo, lo hice en qué ángulo. ¿Me pueden repetir, por favor, el ángulo en donde escribí eso? En alfa. En alfa, muy bien, excelente.
Vamos a sacar cuál es la hipotenusa de alfa, cuál es el cateto opuesto de alfa y cuál es el cateto adyacente de alfa. Es lo que vamos a sacar. Y asimismo lo hacemos con beta. Pero vamos con el primer concepto, que es hipotenusa. Yo les dije a ustedes, hipotenusa, que escribí por acá, es el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de 90. Entonces, o la diagonal, ¿se acuerdan que yo les dije? Me pueden decir en valor, ya en lados, cuál sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo. ¿Qué valor tiene? Ese. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque me dice que es el lado más largo. Si yo comparo líneas, ¿esta es la línea más larga o no? Esta. Entonces vale 13 y también puedo definir que está opuesta al ángulo de 90. Entonces sería 13. Excelente. O sea que la hipotenusa en valor es 13. Excelente. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda por qué coloqué 13 en la hipotenusa? ¿Sí o no? Porque es la línea más larga. Porque es el lado más largo. Ese es el concepto de la hipotenusa. O la línea. Bueno, realmente no es una línea, es un lado. Es el lado más largo. Ese, en este caso, es la hipotenusa y vale 3. Ahora sí vamos a entrar al concepto. Mónica, no tienes internet. O sea, el internet te está molestando. Ahora sí vamos a entrar a un concepto. Présteme atención. ¿A qué ángulo le voy a sacar esas razones trigonométricas? Vuelvo y hago la pregunta. Alfa. Alfa. Entonces ustedes se van a parar aquí en alfa. Acá. ¿Listo? Estoy en alfa. Y yo voy al concepto de cateto opuesto. Cateto opuesto me dice que es el lado que está opuesto al ángulo. En este caso, ¿qué ángulo estamos diciendo? 5. ¿Qué ángulo estamos trabajando? 5, profe. Espérese, cálmese. ¿Qué ángulo? Conteste lo que les pregunto. A la siempre me contesta. El ángulo que estamos hablando es el ángulo de alfa. Y tienen toda la razón. Superpilos ustedes. El lado que está opuesto a alfa, ¿cuál es? El 5. Ese sería el cateto opuesto. El 5. ¿Por qué razón? Porque es el lado que está al frente de alfa, que está opuesto a alfa. Entonces, en este caso, el cateto opuesto, aquí lo voy a escribir, es 5. ¿Entendido? 5. Listo, eso es todo. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de alfa? 5. Ahora el concepto de cateto adyacente. Me dice que es el lado que está al pie de la del ángulo, que no es la hipotenusa, Entonces, al pie de alfa, ¿qué hay? Pero borro esto. 12. Ay, espérense, pero esta muchacha, sí, nada. Espérense. Mire, hay dos lados que están al pie, que es 12, que la señorita tiene toda la razón, que es 12 y que es 13. En este caso, nosotros ya sabemos que 13 es la hipotenusa. Por eso decimos que es el lado que está al pie de alfa, pero que no es la hipotenusa. Y como lo dijo la señorita que tiene toda la razón, en este caso, el cateto adyacente sería 12, porque al pie de alfa hay dos lados. 13, que es la hipotenusa, y 12. En este caso, es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa, y ella tiene todita la razón, sería 12. Ese sería el cateto adyacente. Entonces, repito, tenemos tres lados, cateto hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Para quién? Para alfa. Y yo dije que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Y dije que el cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo, que sería alfa. El lado que está al frente, la línea que está al frente es 5. El cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa, que sería 12. Vamos a hacer exactamente lo mismo con beta, pero nos vamos a fijar en los aspectos de beta. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar cuál es la hipotenusa de beta, cuál es el cateto opuesto de beta y cuál es el cateto adyacente de beta. Vamos a hacerlo. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la hipotenusa de beta? ¿Es el 13 también? Es el 13, porque siempre es el mismo triángulo rectángulo, siempre va a tener el mismo lado más largo. Es lo único que van a compartir. Es el único lado que comparten, la hipotenusa, que es la misma, porque siempre van a tener el mismo lado más largo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto?
El lado que está El 12. opuesto a El beta. 12. Muy bien, excelente muchacho, Ala. ¿Por qué razón? Porque es el lado que está al frente de beta. El lado que está al frente de beta es el 12. Por eso es que el cateto opuesto es el 12. Y me pueden decir, por favor, a beta, ¿cuál sería el cateto adyacente? El 5. Cateto adyacente, el 5. Hasta el momento, ¿alguien no entiende el concepto de cateto opuesto y cateto adyacente, por favor? Para que me diga, ¿o qué no entiende? Yo, profe, no he entendido muy ¿Qué no has entendido? Yo sí, profe. ¿Qué no has entendido? Específicamente. Es que como sacar los números y eso, no sé. Sacar los números. Tienes que definir los conceptos. Katy, si yo te digo que hipotenusa es el lado más largo, tienes que mirar cuál es la línea, el valor de la línea más larga, del lado más largo. En este caso, la hipotenusa es la misma para los dos. ¿Por qué? Porque el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de 90 es 13. El cateto adyacente es dependiendo del ángulo. Si estamos hablando de alfa, de este que estoy señalando, el lado que está al frente, que es el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto sería 5. Mira, el lado que está al frente sería 5. Y el cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa, que sería 12. ¿Listo? Y para beta, el lado que está opuesto a beta es 12, porque es el que está al frente, y el cateto adyacente sería 5. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo y ahí explico las razones, porque todavía no hemos visto las razones trigonométricas. Ahí explico las razones trigonométricas para que ustedes entiendan mejor. ¿Listo? Por favor, copian hasta ahí, mientras que hago yo el triángulo, rectángulo y las razones. Para no dar grabación. Le colocamos una sigla que significa hipotenusa. Me van a decir, por favor, ¿cuál es la hipotenusa de alfa? Raíz. Raíz de 113. Pilas con comerse la raíz. El hecho que tenga raíz no significa nada. Raíz de 113 y ya. Raíz cuadrada de 113. Esa sería la hipotenusa. ¿Por qué razón es la hipotenusa? Porque es el lado más largo y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Este raíz de 113 es el lado más largo y es el lado que está opuesto al ángulo de 90. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda por qué puse raíz de 113? Sí, profe, yo. Dime tú cuál es la línea más larga. La línea. Raíz 113. Por eso es la hipotenusa. Porque es la línea más larga. ¿Listo? Profe, porque lleva la arriba. Porque lleva la arriba, ¿cómo así que la arriba? No, profe, lo que yo te quería preguntar era por qué ya raíz. Porque yo puedo colocar cualquier número. Raíz de 113, 20, 15, 300, 400. Ah, Puede ser cualquier número. Y para la gente, ya entendí más o menos la pregunta que me hicieron ahorita, porque lleva la de arriba, porque estamos hablando de alfa. Siempre es para alfa y para beta. Siempre es para alfa y para beta. Siempre es para alfa y para beta. Por favor, que se les meta en la cabeza. Siempre las razones trigonométricas son para alfa y para beta. Por favor. ¿Listo? Me van a decir, por favor, voy a escribir la sigla de cateto opuesto. Por favor, me pueden decir cuál es el lado que está opuesto de alfa, cuál es el lado que está al frente de alfa. el 8, profe. El 8. ¿Por qué razón es el cateto opuesto? Porque está al frente. Sería el 8. Listo. ¿Cuál sería el cateto adyacente de alfa? El lado que está al pie, que no es la hipotenusa. 7, profe. 7. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo para ver. Primero uno y después el otro, a ver qué le... Muchachos, porfa. Listo. Ya, fácil. Listo, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para beta. Vamos a sacar cuál es el cateto, la hipotenusa de primeras. ¿Cuál es Raíz 113. la hipotenusa de beta? Raíz de 113. ¿Por qué razón? Porque tiene la misma hipotenusa, porque es el mismo lado más largo. ¿Listo? Muchachos, hay mucha gente que tiene ruido atrás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa de beta? Raíz de 113. Es la misma que de alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? ¿Cuál es el lado que está opuesto a beta? 7. 7, excelente. Raíz. 7.
¿Cuál es el lado que Y está la al frente de beta, al lado que está al pie de beta, que no es la hipotenusa? 8. 8, muy bien. 8. Si ustedes le ponen sentido común a esto, entre alfa y beta, lo único que es igual es la hipotenusa y el cateto opuesto de beta, de alfa, es el cateto adyacente de beta y el cateto adyacente de alfa es el cateto opuesto de beta. No pueden tener los mismos valores ni cruzarse los valores. Alfa, él siempre va a tener un lado opuesto que es único y beta